CSTIC TV, tu portal de tecnología e informática, al servicio de la sociedad y los negocios. En esta ocasión contaremos con la participación de Bárbara Manchori. Bárbara Manchori es una experta en Derecho del Internet en América Latina y el Caribe y estuvo por 5 años trabajando junto a la OEA para definir algunas políticas de privacidad y ciberseguridad para, igual, América Latina y el Caribe. Y en esta ocasión le daré pase a Bárbara. Bárbara, ¿cómo estás? Buen día. Un gusto nuevamente. Gracias, buenos días. Sí, un gusto. Bueno, Bárbara, cuéntanos un poco de qué vamos a hablar el día de hoy. Entonces, bien, a ver, como has comentado, yo he trabajado con prácticamente todos los países de Latinoamérica, apoyándoles en la formulación de sus estrategias nacionales de ciberseguridad y también implementación de políticas específicas en el tema. Y este tema de regulación de ciberseguridad en infraestructuras críticas es un tema de gran interés para mí, por eso comparto hoy con ustedes, pues todo que era relativo a la protección de las infraestructuras críticas, cuando estamos desarrollando las estrategias nacionales de ciberseguridad junto a los gobiernos y a los diferentes actores, siempre era uno de los temas que tenían más preguntas. Era bien, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo empezamos? ¿Hay una hoja de ruta específica? ¿Quién lo hace? ¿Quién es responsable por estos temas? Entonces, esta presentación ella toma como una inspiración estas dudas que he escuchado por toda la región, de gobiernos en particular, pero creo que es muy importante que personas también del sector privado sepan lo que podemos hacer para mejorar la gobernanza y la regulación en general de la protección de infraestructuras críticas en Perú y nuestra región. Bueno, buenísimo, Bárbara. Muchas gracias por la introducción y, bueno, te damos pase. Súper. Bien, entonces, como ya he empezado, antes de empezar hablando específicamente de temas de regulación, temas específicos de cómo podemos implementar y mejorar la protección de las infraestructuras críticas, vamos a empezar bien. ¿Cuál es la definición de infraestructura crítica, no? Y que la verdad que no hay una definición universal de infraestructuras críticas, pero sí son todas muy similares y tienen puntos en comunes, como la idea de esencialidad, la criticidad de algunos componentes, de unos activos, para mantener funciones básicas de bienestar social, económico, vitales y de seguridad de un país. Y por esa criticidad de esa infraestructura, cualquier perturbación o un impacto que sea debilitante o mismo destrucción, que no permitiría al Estado, al país, a mantener sus funciones. Entonces, este concepto de protección de infraestructuras críticas se convirtió en algo muy importante para los gobiernos, en particular a principios de los años 2000. Y les pregunto, ¿por qué? ¿Por qué los años 2000 antes no era? ¿Por qué el principio de los años 2000? Pues ataques terroristas. El origen de la preocupación, este enfoque más en la protección de las infraestructuras críticas como un tema de seguridad nacional por parte de los gobiernos, viene de este contexto internacional de ataques terroristas, como en 2001, en Estados Unidos, en Nueva York, en España en 2004, con las redes de trenes, las cercanías de Madrid, Reino Unido también hubo ataques en 2005. Entonces, todos esos ataques tuvieron un impacto importante, no solo en la forma en que se presentaron y que se presten los servicios críticos. Bien, seguro que si alguien acá viajaba en los años 90 de avión, era mucho mejor. Ahora ir al aeropuerto a veces, uy, qué frustración, pero antes era mucho más tranquilo. Entonces ha cambiado, muchos de los servicios han cambiado por el tema de seguridad. Pero también cambiado el tema de la seguridad nacional. Entonces, por eso, en razón de esos ataques, autoridades de gobierno alentaron una agenda de seguridad con enfoque en infraestructuras críticas. Entonces, por ejemplo, la definición que comparto con ustedes es una definición de la Unión Europea, de su directiva de 114 de 2008, que buscaba garantizar la protección aún sigue garantizar la protección de los sectores y servicios de las infraestructuras críticas.
es interesante que aún no estamos hablando de ciberseguridad específico, pero es interesante señalar, por ejemplo, que la Estrategia Interamericana de Ciberseguridad, que es de 2004, aprobada por los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos, es de 2004, también es un resultado de ese esfuerzo para combatir el terrorismo. Entonces, este contexto de protección de infraestructuras críticas, ciberseguridad a nivel nacional e internacional, cuando hablamos de gobierno, había esa discusión muy fuerte de combatir, de seguridad, una visión más tradicional, si puedo decir así. Acá comparto con ustedes bien, una otra definición de infraestructuras críticas, es la utilizada por Estados Unidos, también muy similar a la de Europa, en la preocupación de infraestructuras que son vitales, la preocupación de evitar esos impactos debilitantes. Pero bien, si esa es la definición, cuáles son las infraestructuras críticas? Cada país tiene, vamos a decir, su listado. Este es, por ejemplo, el listado de Estados Unidos. Son 16 sectores considerados infraestructuras químicas, infraestructuras críticas, sector químico, instalaciones comerciales, manufactura, represas, base industrial de defensa, servicios de emergencia, energía, servicios financieros, alimentación, agricultura, instalaciones gubernamentales, atención médica, salud pública, tecnologías de la información, en la parte del sector nuclear, sistemas de transporte, son algunos ejemplos de los sectores que son considerados, en el caso de Estados Unidos son estos 16 sectores. Este es un gráfico de un estudio de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico y que hicieron una encuesta con 25 países, sus Estados miembros, y hicieron cuáles son en general los sectores que son consideradas las infraestructuras críticas en sus países. Y en general, estos 6 sectores están ampliamente clasificados como críticos en los países de la OCDE. Son la parte de energía, tecnologías de la información, transporte, salud, agua y sector financiero. Entonces, los 6 son como principales, en general creo que están en todos los países. Y hay un segundo grupo también que está en la mitad, más de la mitad también están, que la parte de gobierno, la parte de suministro de alimentos, la industria química y la seguridad pública. También son, por lo menos la mitad lo consideran. Y otros sectores que ya son un poco más específicos, que algunos países también lo incluyen, pero ni todos, no la mayoría, que es la parte de aplicación de la ley también, sector nuclear, que depende del país, se tiene la estructura, también la parte de represas, de industrias de defensa, manufactura, sector espacial. Entonces, en resumen, la lista de infraestructuras críticas es similar, tiene puntos similares, pero también cada país tiene sus especificidades, sus prioridades. Bien, ahora hablamos de infraestructuras críticas, pero tenemos una infraestructura crítica más específica, que es en particular para el tema de la ciberseguridad, por lo menos, que es la infraestructura crítica de la información, que de modo similar al concepto de infraestructura crítica, no hay tampoco una definición universal de infraestructura crítica de la información, pero hay aspectos comunes. Pueden ser, y los aspectos comunes en general pueden ser las propias tecnologías de la información y comunicación, las TICs que conocemos, pero también todas estas redes y sistemas de información y comunicación que permiten el funcionamiento de otras infraestructuras críticas. Entonces, cuando hablamos de protección de la infraestructura crítica de la información, estamos hablando de esos dos grupos. Entonces, por ejemplo, como les comentaba, comprende tanto esta infraestructura crítica, las TICs que conocemos como servicios de telecomunicación móviles, banda ancha, puntos de intercambio de internet, nombres de dominio, y la infraestructura, las redes y sistemas de comunicación e información que permiten, que apoyan a otros sectores, que apoyan al sector eléctrico, al sistema de transporte,
manufactura, que son en general monitoreadas por sistemas de control industrial, como el conocido SCADA. Entonces, todos son estos grupos, cuando hablamos, estamos hablando de esos dos grupos. Y hoy en día estos sistemas de control industrial, ellos se basan mucho en plataformas de sistemas que utilizan comerciales, softwares comerciales, y por un lado, de un lado, si hay la reducción de costos, permite una mayor flexibilidad, de otro también aumenta la exposición de ataques basados, ataques cibernéticos. Entonces, por eso también la importancia y cómo este tema se ha convertido en algo tan importante que todas las veces que hablamos de estrategias nacionales de ciberseguridad, la protección de las infraestructuras críticas de la información, también eso es un punto clave. Y, bien, y de hecho cuando la estrategia nacional, como que son cosas diferentes, por supuesto, cuando hablo de infraestructuras críticas, a la protección de infraestructuras críticas, la protección de infraestructuras críticas de la información son más específicas, y la ciberseguridad. La ciberseguridad incluye otros temas. Cuando hablamos de ciberseguridad, también hablamos de ciberdelitos, hablamos de privacidad, derechos humanos, desarrollo económico en el ciberespacio, hay muchos otros temas. Pero en general, la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, además de todos esos temas de ciberseguridad, además de todos estos temas de ciberseguridad, también tiene un enfoque muy importante en la protección de las infraestructuras críticas de la información. Pero actividades críticas, esto solo comparto con ustedes, pues el nombre común que sigue el mundo, la gran mayoría del mundo utiliza, es infraestructuras críticas. Pero les comenté al principio que toda la importancia, esta preocupación, vino por un tema de seguridad nacional, seguridad internacional, por el problema de terrorismo en los años 2000. Pero hubo un cambio. En los últimos años, cuando uno piensa en protección de infraestructura crítica, la verdad también piensa más en su visión el impacto económico, el impacto social y la importancia de las infraestructuras críticas para la prosperidad de un país. Y de hecho está muy conectada, eso es una visión de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Y comento que en 2015 hubo un estudio en recomendaciones de la propia OCDE para cambiar el nombre de ciberseguridad, por ejemplo, a seguridad digital. Y la idea era que el enfoque, no ser tanto este enfoque en amenaza, esta preocupación del terrorismo, pero más un enfoque económico y social, pues la importancia que la ciberseguridad tiene en toda la sociedad y la economía de un país. Y por eso seguridad digital sería un término más adecuado, mientras ciberseguridad sería técnico, demasiado enfocado en partes, una protección técnica. Y también conectada con el tema de defensa. Y por eso, esa conexión, por eso que en 2021 también piensan que el tema, que el concepto cuando habla de infraestructura crítica sería demasiado enfocada en una visión más técnica y no en una visión económica de gestión de riesgo, y recomiendo que se adopte ahora actividades críticas, pues la idea es que la esencialidad de estas actividades para la prosperidad de un país. Pero no he escuchado en ningún país aún, es muy reciente, pero es interesante que sepan cuando hablan de escuchar a alguien hablando de actividades críticas, también sería conectar este tema de infraestructuras críticas. Bien, ¿y cómo estamos en manera general en Latinoamérica? Hubo un estudio que está disponible en el Observatorio de la Ciberseguridad en América Latina y el Caribe. El estudio se lanzó en 2020, tuve el honor de participar en la primera edición, que es de 2016, y ahora en la segunda de 2020. Y este estudio, que se lleva a cabo por el Banco Interamericano de Desarrollo y la Organización de los Estados Americanos, toma como base el modelo de madurez para países desarrollado por el Centro Global de Ciberseguridad, de Capacidad en Ciberseguridad de la Universidad de Oxford. Y es un análisis
muy amplia, incluye diferentes componentes para analizar, evaluar el nivel, la madurez de ciberseguridad del país. Y interesante que protección de infraestructuras críticas sí es uno de los indicadores que está en la dimensión de política y estrategia de ciberseguridad, en la primera dimensión. Y cuando hablamos de protección de infraestructuras críticas, hay tres aspectos que se busca analizar, que uno de identificación, segundo de organización y el tercero de gestión de riesgo y respuesta. Bien, ¿qué es identificación? Identificación es verificar si existe una lista general, hay un catálogo nacional, una lista general de los activos de infraestructura críticas, si han identificado las prioridades en el país. Solo están implementando, se hacen auditorías, por ejemplo, en este tema. Organización es un tema de gobernanza, un aspecto que verifica si hay mecanismos formales de colaboración entre los ministerios gubernamentales, los operadores de las infraestructuras críticas, que en general están en el sector privado y también en el sector público, pero muchos están en el sector privado. Entonces, ¿cómo es la colaboración entre los diferentes actores? Y finalmente, cuando hablamos de ciberseguridad en las infraestructuras críticas, sí están implementadas prácticas de gestión de riesgo, sí están desarrollando medidas para garantizar la continuidad de negocios. Entonces, ¿qué mecanismos, qué medidas de seguridad técnicas, organizativas se están implementando? Bien, ¿cómo creen que estamos? El promedio da la región, considerando que tenemos 5 niveles de madurez, el promedio es 2, sería nivel formativo. Entonces, de nivel 1 inicial al nivel 5 dinámico. ¿Y qué significa estar a nivel formativo? ¿Por qué los países están a nivel formativo? Significa que, desde el punto de vista de identificación, sí, tiene una idea. Identificaron los sectores, por lo menos las infraestructuras críticas, a veces no de manera tan detallada, por eso que no está consolidada, pero ya tienen un listado por lo menos. Existen mecanismos de cooperación, pero no son algo constante, no es algo periódico. Y ya se implementaron también, y ya hay una idea, ya hay alguna cosa, algún plan de gestión de riesgo, ya se implementa, hay directrices, pero el problema es que no es de manera efectiva, consistente, por eso que no llegamos a nivel 3 consolidado. Y para llegar a nivel dinámico, significaría que fuera algo como constante, con revisiones, que fuera algo normal. Sí, ya está en el año de la revisión de nuestro plan de gestión de riesgos de protección de infraestructuras críticas. Sí, todos los meses a esta hora hacemos reuniones en la comisión para discutir y definir las políticas y se implementan las políticas. Entonces nosotros no estamos allá, entonces falta mucho, pero empezamos. ¿Y cómo empezamos con ese tema? Yo creo que lo que ha permitido en muchos países como poner en marcha esta agenda de la protección de infraestructuras críticas en la parte con enfoque en la ciberseguridad, por supuesto, pues son las estrategias nacionales de ciberseguridad. Las estrategias son documentos generales, no son documentos muy. A veces hay frustración en la región, depende de los que piensan que será un documento muy detallado, con aspectos técnicos. No, la estrategia es un documento para toda la población, es un documento para todo el país. Entonces, la idea es establecer una orientación general. Y es un documento muy importante. Yo creo que tan importante cuanto el documento es el proceso de formulación, pues una oportunidad también de empezar la colaboración con los diferentes actores. Entonces, en ese proceso, identificar la agenda, poner en marcha la agenda de la ciberseguridad, identificar cuáles son los objetivos, y esa es una cosa que nosotros estamos acostumbrados en Latinoamérica, que los recursos son limitados y que, bien, si son limitados, tenemos que priorizar. Y la necesidad de promover esta colaboración entre los diferentes actores. En la región son 15
son 15 países ya que cuentan con Estrategia Nacional de Ciberseguridad. Colombia fue el primero en 2011, después revisión en 2016 y la última en 2020. Pero Colombia, Panamá, Trinidad y Tobago, Jamaica, Paraguay, Chile, Costa Rica, México, Guatemala, República Dominicana, Argentina, Brasil, Nicaragua, Belice y Ecuador. Son los 15 que tienen una estrategia nacional de ciberseguridad. Y todas, ¿verdad? Que todas las estrategias, todas las 15, les señalan la importancia de la protección de las infraestructuras críticas, de la información. Y en esta lámina que quisiera mostrar es, bien, pero ¿cómo está? ¿Cómo cuando busco el tema de la protección de las infraestructuras críticas en una estrategia nacional, ¿cómo se ve el tema? Un primer punto es la definición. Como les comenté, no hay una definición universal no hay un tratado, un acuerdo internacional que es la definición. Entonces, los países definen, es importante tener, ellos definen términos como lo que es infraestructura crítica, qué es la infraestructura crítica de la información, que en general es muy similar a lo que he presentado. Entonces, sin embargo, aunque no hay una definición universal, son muy similares. Hay también una preocupación con la identificación de la infraestructura crítica. Y en general se habla de la creación de un catálogo nacional de infraestructuras críticas. La estrategia de México menciona la de Guatemala. En Brasil, por ejemplo, se habla de la creación de un sistema integrado de datos de seguridad de infraestructuras críticas, que es la misma idea de este catálogo nacional. Pero es interesante que en la estrategia describen con más detalle lo que hay en ese sistema integrado de datos de seguridad de infraestructuras críticas, no es solo el registro de las infraestructuras críticas, cuáles son, sino también la descripción de la metodología para la selección y priorización de infraestructuras críticas, cuáles serían los niveles de riesgo. Bien, no conozco, no tengo acceso, no he visto ese sistema, pero que esto son solamente lo que se define bien. Los sistemas tienen que tener esos componentes, tienen que tener listado de las infraestructuras críticas, por qué son, cuál fue la metodología utilizada y cuál es su nivel de riesgo. Son pocas casi ninguna estrategia define ya cuáles son los sectores que son considerados infraestructuras críticas. Las estrategias de Brasil y Chile sí lo hicieron. La de Brasil indica cuáles son los sectores que son considerados infraestructuras críticas en el país. En el caso de Brasil, son los 5, que es telecomunicaciones, transporte, energía, agua y sector financiero. O sea, muy similar a aquel gráfico que vimos en la otra lámina. Entonces, los 5 principales. En el caso de Chile, mencionó como 10 sectores, también muy similar a aquel gráfico, pero comentó la posibilidad de más. Y la verdad que hay siempre la posibilidad de más, es algo dinámico. Otro punto que comento que todas las estrategias, la protección de infraestructuras críticas es un eje específico. Es tan importante, pues tiene un eje, objetivos específicos. Y destaca el caso de Panamá. La estrategia de Panamá es tan importante el tema de protección de las infraestructuras críticas. Bien, tenemos el canal de Panamá, que el título del documento es Estrategia Nacional de Seguridad Cibernética y Protección de Infraestructuras Críticas. Entonces, el enfoque fue en esa parte muy enfocado en estas infraestructuras. Otro punto, todas las estrategias mencionan cooperación público-privada, o sea, una preocupación en incrementar la articulación con los operadores de las infraestructuras críticas. Y durante el proceso de identificación de las infraestructuras. Entonces, involucrar a todos los sectores que tenemos, son sectores esenciales, y trabajar junto con ellos bien cuáles son las infraestructuras críticas, desarrollar de manera conjunta la metodología, definir cuáles serán los planes específicos para cada sector. La verdad que el sector privado acá, seguro que tenemos muchos participantes acá que vienen con esa experiencia de control, gestión de riesgo, planificación de continuidad de las actividades, de gestión de crisis. Entonces, esa experiencia del sector privado también es muy importante y tiene que ser parte del proceso. Y
Bien, y si son y como les comenté, si son los que operan en gran parte las infraestructuras críticas, no hay como ser algo cerrado solamente en un ministerio y van a definir, no hay que tener ese proceso de cooperación, de colaboración y cooperación. Otro punto, intercambio de información, que es la idea de compartir sobre la información sobre incidentes cibernéticos con el equipo de respuesta ante incidentes cibernéticos nacional del país y también con los demás actores de su sector. Información sobre vulnerabilidades y amenazas. Eh, Cuando se habla de intercambio de información, por supuesto, un tema fundamental es la confianza. Me pareció muy interesante la estrategia de Colombia, la de 2020, que además del intercambio de incidentes cibernéticos con los equipos de respuesta, destacó la importancia de crear un modelo responsable de divulgación de vulnerabilidades, que de hecho es un tema muy importante que aún acá en Latinoamérica tenemos que ver cómo vamos a hacer la regulación de este tema, pero por supuesto de una manera coordinada, pero Colombia ya incluyó este tema en su estrategia. El tema de respuesta ante incidentes cibernéticos, que es la idea de fomentar no solamente un equipo de respuesta nacional, pero sectoriales también. Colombia y Chile lo hacen su estrategia. Colombia, por ejemplo, en este último año hubo, creo, el CISERT financiero de la Asociación de Bancas de Colombia, entonces hay un CISERT financiero de los miembros de la bancaria. En la estrategia de Brasil ya tiene más de 30 otros CISERTs, 30, 40 CISERTs, entonces, y ya indica en el documento, la estrategia, cuáles son también los ejemplos de CERT sectoriales que hay en el sector de energía, financiero y telecomunicaciones. O sea, tener CERT sectoriales, equipos de respuesta a incidentes cibernéticos, es otro punto muy importante que la regulación de protección de infraestructuras críticas tiene que fomentar. Construcción de capacidades de todas las personas que están encargadas de esas infraestructuras. Y, por ejemplo, muchas mencionan la participación en ejercicios cibernéticos para simular escenarios de crisis. Ahí es un punto la importancia de la comunidad de defensa, del Ministerio de Defensa, en hacer cómo vamos a estructurar, qué vamos a hacer cuando si hay una crisis en el país, una crisis de hecho que un impacto debilitante significativo. Gestión de riesgo. Todas hablan de gestión de riesgo y la importancia de identificar las vulnerabilidades, las amenazas, evaluar y llegar a un nivel de riesgo. Todas comentan la importancia como gestión de riesgo como un punto como mínimo que todos deberían tener. Y sensibilización también junto a los ciudadanos. Algunas mencionan, son todas, pero todas mencionan la sensibilización en general, pero en la protección de infraestructuras críticas, esta, por ejemplo, menciona enfocada con el rol de los operadores, porque como la gran parte de los operadores también quien proveen servicios esenciales tienen un contacto directo con las personas, la importancia también que pueden ayudar en ese proceso. Y gobernanza, que algunas estrategias proporcionan alguna información como será la gobernanza y protección de estructuras críticas, sea por ejemplo con la creación de comisiones con representantes de gobierno, el sector privado, de autoridades de regulación, de los diferentes ministerios. Algunas ya mencionan el desarrollo de un plan, una política de protección de infraestructuras críticas, como la estrategia de Chile y Guatemala. Por ejemplo, Brasil en la época de su estrategia ya tenía una política específica de protección de infraestructuras críticas y después publicó también su estrategia de seguridad e infraestructura crítica. Entonces, este tema, ¿cómo vamos a hacer esta gobernanza entre las diferentes partes? Bien, un punto que comenté con ustedes que todas las estrategias tienen es una indicación de identificar las infraestructuras críticas. Algunos ya lo tienen identificados, cuáles son los sectores, pero hay que identificar cuáles son las infraestructuras críticas específicas en cada uno de los sectores. Otras aún están con un nivel de madurez, aún hay que desarrollar más. Es el caso de España y lo que me gusta bien es que España como país miembro de la Comunidad Europea, por la directiva de 114 de 2008 que presenté al principio de esta ponencia, ellos tienen una ley de protección de infraestructuras críticas desde 2011.
Y en esta ley está claro cómo es el proceso de definición, que es el proceso, un poco el modelo europeo para definir. Y la idea es, bien, identificar los sectores estratégicos. Entonces, ¿cuáles son los sectores en el área económica, productiva, que proporcionan un servicio esencial? Entonces, ¿cuáles son? Identificar el sector, los sectores estratégicos y en el sector estratégico, ¿cuál es el servicio esencial? Y por servicio esencial, ¿cuáles son las funciones sociales básicas que es esencial para el funcionamiento de las instituciones del Estado, de administración pública, de la salud, seguridad y bienestar de los ciudadanos? Una vez identificado cuáles son esos servicios esenciales, ellos identifican cuáles son la infraestructura estratégica que permite que se provee estos servicios esenciales, o sea, cuáles son las instalaciones, las redes, sistemas, equipos físicos, las TICs que permiten el funcionamiento. Pero esas son las infraestructuras estratégicas. Y ahí en las estratégicas van a identificar cuáles son de las estratégicas cuáles son que el funcionamiento es indispensable, no hay solución alternativa, que sí, porque por perturbación, destrucción va a tener un impacto muy grave. Esas son las infraestructuras críticas. Entonces, ese es el proceso que hace para llegar a la identificación de las infraestructuras críticas. Acá como ejemplo, ¿cuáles son los sectores estratégicos? Y cuáles son los ministerios responsables. Y bien, para cada sector tiene que desarrollar, imagino, tiene sus características específicas y deben ser y que tiene que desarrollar para identificar sus propias infraestructuras críticas. Pero, sin embargo, hay criterios horizontales. Hay criterios, es decir, criterios que permiten, que son comunes a todos los sectores. Entonces, el número de víctimas, cuál es el número de víctimas de heridos o vitales, bien, que identificamos en el caso de una perturbación, cuál es el impacto económico, el medioambiental, cuál es el impacto público en la parte de pérdida de servicios esenciales, pero también de falta de confianza también de la población en el servicio. Entonces, esos impactos también son considerados y pueden ser considerados en cualquier sector. Bien, en el caso de España, y aprovechando porque creo que es importante tener idea de un poco cómo son la parte de gobernanza, entonces, tenemos una estrategia de ciberseguridad y cómo implementamos, qué vamos a hacer con la parte de protección de infraestructuras críticas. Como les comenté, algunos países ya mencionan sus estrategias, tener un plan nacional de protección de infraestructuras críticas, otros ya lo tienen. Este plan también es un documento más que va a orientar, es un plan general en el sentido que va a orientar a todos los sectores. Pero después desarrollan planes sectoriales específicos. Entonces, para cada sector va a desarrollar su propio plan, que ahí es junto con la autoridad responsable por aquel sector y los diferentes operadores. Y cada operador tiene que desarrollar su propio plan, que es el plan de seguridad del operador y planes de protección específicos. Entonces, también el operador tiene que desarrollar su propio plan. Y de hecho es un punto muy importante de la regulación en este tema, es las organizaciones tienen que tener su propio plan. Y hay también en el caso de España, planes de apoyo operativo, que son los planes también que se involucra la fuerza policial también, pues en un caso del cuerpo policial, en caso de crisis, también cómo será la dinámica en este caso. Entonces, el apoyo operativo también. Entonces, esos son los planes que se cometen en España. En el caso de Brasil, similar en el sentido que se comenta de hay una política nacional sobre de infraestructuras críticas, que es una política también que más como lineamientos y directrices generales. Hay una estrategia que ahí ya define las prioridades, ya se hizo un diagnóstico para llegar a los objetivos un poco más específicos. Ahí hay los planos de acción que ya son más detallados hasta que se llega a los planes sectoriales. Pero lo que es interesante de Brasil y que quisiera compartir también, y que ese es un movimiento no solo de Brasil, como también otros países he visto, por ejemplo, en México también, después de la estrategia, la Comisión de Valores, por ejemplo, en el sector financiero, su desarrollo
de políticas específicas, reglamentos de ciberseguridad, es que con la estrategia de ciberseguridad, interesante que se alenta a las autoridades de regulación a implementar, a buscar, a implementar regulaciones específicas para sus sectores. Entonces, por ejemplo, en Brasil ya hubo del Banco Central, el sector financiero, después enfocando en temas que todas, en un punto que es común, que todos los operadores tienen que tener una política de ciberseguridad, una preocupación con la contratación de servicios y productos de terceros, en particular de la nube en algunos casos. Un caso de Anatel, que es de telecomunicaciones en Brasil, también la sensibilización de los usuarios. Y otros sectores como Enel es de energía, de electricidad, que está en proceso de consulta pública junto con sus actores. Y ahora de ANAC, que es la Autoridad Nacional de Aviación, ya hizo un manual de concientización para seguridad cibernética de la aviación civil, pero para enfocar en los operadores del sector. Entonces, una manera que para que descentralizar y para que cada sector pueda empezar a implementar también implementar las prácticas de medidas de ciberseguridad. Y ese que es un punto, ¿cuál es el rol de la autoridad reguladora? Y ella tiene un rol clave en la orientación y de orientar a los operadores en este proceso y ayudar a definir bien la gestión, como lo mínimo que se necesita en términos de gestión de riesgo, cuáles son las medidas técnicas organizativas para mitigar ese riesgo que fue identificado, apoyar con la identificación de cuáles son consideradas las buenas prácticas. Hay muchas buenas prácticas internacionales que ya conocemos, de NIST en Estados Unidos, del marco de ciberseguridad, también marco de protección de infraestructuras críticas del Instituto Nacional de Estándares de Tecnología, la propia ISO, con el tema de gestión de riesgo, pero ¿cuál? Entonces, es importante que una autoridad que regule el sector ayude en ese proceso. Y también la importancia que la ciberseguridad del operador, pero también verificar cuáles son los proveedores de servicios y productos a este operador. Porque la verdad, una organización solo está segura hasta el punto que las personas que también pueden acceder a su red, que fornece productos a su organización, también adoptan prácticas de ciberseguridad. Entonces, tener todos esos componentes incluidos es un rol muy importante que la autoridad puede orientar a los operadores. Alentar que adopten estándares y certificaciones. Hay muchos estándares y certificaciones que diferentes aspectos de gestión de la seguridad de la información, de la gestión de riesgo, la parte de divulgación de vulnerabilidades mismo, de productos, de vulnerabilidades, apoyar ese proceso, indicar cuáles son los certificados interesantes, qué podemos hacer. Entonces, es un punto también que el regulador tiene un rol importante. Otro es la parte de reporte de incidentes, pues, que es la gran duda. Bien, todos dicen, hay que reportar, es importante es que compartan las informaciones con nosotros, sector privado, envíen a nosotros, pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cuándo? ¿Qué comparto? Y si las buenas prácticas internacionales lo que espera es que se tenga muy claro cuál es el canal de comunicación y que sea un canal de comunicación seguro, que se esté claro cuáles son los puntos de contacto, cómo y cuándo lo hago, siempre que tengo que hacer, no, porque hay que depender de la criticidad también del incidente. Hay criterios de criticidad cuantitativos que ayuden en este proceso. Si es un servicio, por ejemplo, sobre la duración, si es un impacto que no tomó mucho tiempo, que afectó a pocos clientes, a pocas personas, la área geográfica fue chiquita y hay otras alternativas de servicios. No, a veces puede reportar en 72 horas, pero depende del nivel de criticidad, hay que hacer muy rápido, en 3 horas, mismo que no tenga toda la información. Entonces, definir esos criterios cuantitativos de de qué hablamos cuando hablamos de criticidad. Y también qué información. Es, por supuesto, el nombre de la organización, la fecha, cuál fue la duración, el impacto. Y por eso que se recomienda que tenga
por modelos específicos. Y este es un punto que el regulador, que el gobierno, las autoridades sectoriales específicas deben contribuir y orientar al sector privado en este sentido. Bien, divulgación de vulnerabilidades. Es otro tema también que había comentado, que aún es un tema complicado en nuestra región. Además, pues, puede tener implicaciones legales para lo que se descubren las vulnerabilidades. Trabajando por toda la región, he visto muchas veces personas, ethical hackers, que identifiquen las vulnerabilidades de sus páginas de gobierno y no saben lo que hacer y se lo hacen. Hay el riesgo de intenta comunicar riesgo que metan a la persona en la cárcel. Entonces, tenemos que organizar esto. No se puede. Hay un trabajo muy importante. Si tenemos toda esta comunidad técnica que hace un buen trabajo y ayuda en la identificación de vulnerabilidades en nuestro país, que trabajen para el país, para nosotros. Y otra, una madurez limitada de las propias organizaciones también, en el caso de las infraestructuras críticas, que también de cómo organizar, cómo vamos a gestionar esa divulgación de vulnerabilidad. Entonces, puede ser algo que hay retos, hay muchos desafíos, por eso las autoridades reguladoras deben considerar estos desafíos y apoyar en esta parte. Y puede ser como desarrollando una política de divulgación de información y aclarando, y que sea de una manera coordinada, que sea de una manera responsable, aclarar cómo informar y qué informar con modelos claros. Definir, por ejemplo, ayudar a que tenga un punto de contacto en la organización, tener un plan de comunicación muy claro de cómo es hecha esa comunicación, porque es una información muy sensible, hay que tener mucha confianza. Entonces, es un punto que las autoridades de los sectores de infraestructuras críticas podrían apoyar a los operadores a desarrollar. Bien, otro punto fundamental, y ya finalizando, el tema, hablamos mucho de la gestión de riesgo. Pero la gestión de riesgo es una parte, pues tiene como objetivo frenar el riesgo. Pero si pasa algo que puede, tenemos también que estar preparados, que es una gestión de crisis y tener esto implementado, de buscar, entonces, qué medidas tomamos si pasa algo, una perturbación de impacto muy significativo. ¿Cómo tomamos las decisiones? ¿Cuándo se define que no, ahora sí hay que implementar el plan de gestión de crisis? ¿Cómo es el flujo de toma de decisiones? ¿Quiénes son las personas responsables para activar este plan? ¿Cómo será la priorización de las acciones? Porque si no tienen un plan en momentos de crisis, y eso de hecho fue uno de los puntos con la pandemia, seguro que datos que las organizaciones no tenían gestión de crisis, no un plan de continuidad de negocios, creo que por lo menos después, eso muchas ya han cambiado, por lo menos espero, su mentalidad en este sentido, de tener no solamente para gestionar la crisis, pero también garantizar que proveer una condición mínima para la continuidad del negocio, de las actividades. Y por eso es muy importante simulacros y ciberejercicios. Y aquí comento una vez más la importancia de la gente de personal de defensa. En este caso, es un momento que hacer ejercicios, invitar, y si hay un ataque, un incidente muy fuerte en el país, ¿cómo vamos a comunicar? Es lo que, la verdad que muchas veces llegando a un país, si hay un ataque, ¿qué pasa? Y nadie lo sabe. Ese es un momento importante de todos los niveles, de los operadores, hasta llegar al nivel más alto del país. Y finalmente, también la colaboración entre las agencias. Hablé mucho de la importancia de lo que la agencia, la autoridad tiene como apoyar al operador, pero también hay que comunicar con las otras autoridades. Hablamos, las infraestructuras críticas de la información están en todos los sectores. Entonces, seguro que por lo menos la persona de electricidad, el sector financiero, tiene que tener una comunicación con la autoridad de TICS, la agencia o la autoridad de ciberseguridad del país, con el CISER, con el equipo nacional, agencias de cumplimiento de la ley
también, pues en el caso que cuando son crímenes, son delitos cibernéticos, como es esta comunicación, y a depender del nivel del impacto, cuando llega un impacto, con defensa también, puede llegar a nivel de defensa. Entonces, ¿cómo hacer toda la comunicación? ¿Cuándo empieza la comunicación con una autoridad y con otra? Es importante tenerlo muy claro. En fin, en resumen, quiero finalizar con esas tres palabras, porque la verdad que para tener seguridad necesitamos de información. Hablé de importancia de intercambio, de colaboración, de divulgación de vulnerabilidades de manera responsable, pero para compartir esa información tenemos que construir una confianza entre los actores y también implementar para que sea en un canal muy seguro. Entonces, para que todo sea posible, la verdad que hay una necesidad de contacto constante con operadores privados, autoridades de regulación, defensa, policía, y para que esperemos que nada pase, pero que si ocurre, si pasa algo, que estemos preparados. Vale, muchas gracias a todos. Es un gusto participar y me queda a disposición. Está mudo. Muchas gracias, Bárbara, por la intervención. Y como mencionabas, sí, pues hay una reflexión ahí que hacer, que es la construcción de confianza, básicamente. Y me hacía reflexionar en algo que en un debate dentro de la comunidad se hacía, es el comunicar estas incidencias del sector privado al gobierno, ¿no? Es un hilo, creo, muy delicado de confianza ahí que hay que construir. Sí. Eso en otros países, en tu experiencia, ¿lo has visto maduro? ¿Qué estrategias han abarcado para construir? En Latinoamérica es muy incipiente, entonces la región aún es muy incipiente y por eso que un enfoque un poco de la presentación de las autoridades que trabajan más cercano a los operadores, porque de manera general tienen una relación. Entonces, por ejemplo, si soy el sector financiero, tengo una relación más cercana con la superintendencia, el Banco Central, no sé cuál es la autoridad de tu país, de telecomunicaciones con la autoridad de telecomunicaciones. Y ya tiene, y por eso que la importancia de involucrarlos. A veces lo que pasa cuando hablamos de protección de infraestructuras críticas en la región es que se convierte en un tema solo de defensa. Y es como, güey, defensa sí, defensa es muy importante, pero no sé, tiene que tener o se involucra ya la fiscalía y se calma. Por eso que hacer cosas paso, etapas, y es importante que veo que el resultado que es mejor es cuando hay personas del mismo sector y a veces aprovechando también las propias asociaciones, los gremios profesionales también que tienen esa relación con el gobierno, que ya tienen una relación, no de ciberseguridad, pero ya tiene una relación y sabe cómo es el proceso. Pues el tema puede ser muy nuevo como ciberseguridad, pero la relación ya existe. Entonces es así que empiecen y por eso que les llamo la atención para que las autoridades y que también para que es importante la ciberseguridad tener puntos de contactos para que se tenga una coordinación y centralización cuando sea necesario. Pero nuestros países son grandes, como tenemos muchas cosas. Entonces también las autoridades tienen que asumir esa responsabilidad de ayudar en este proceso. Entonces la región aún está caminando como empezamos aún. La Europa ya tiene algunos modelos más desarrollados, ahí sí. Y esos ejemplos que comentaba, que como es un modelo de divulgación coordinada y responsable, pues no es para avisar a todos. Por eso el gobierno tiene que garantizar, no, es solo entre nosotros, por ejemplo, la vulnerabilidad en este momento, vamos a identificar el incidente, quién tiene que saber el incidente, tener muy claro cuáles son los criterios, eso que falta, cuáles son los criterios. Seguridad, la seguridad, pero la seguridad legal también, no solamente la cibernética, pero proveer la seguridad legal a los operadores. Gracias, Bárbara. Hay una pregunta de Adolfo en la cual dice, básicamente la reflexión para Perú, ¿cómo está a nivel de infraestructuras críticas? O bueno, él puntualmente dice, ¿no está en la lista de infraestructuras críticas Perú? ¿Cómo así en la lista Perú? Sí. Cuando mencionabas en tu estudio el listado de países, ¿cómo le fue a Perú? Pues porque
Perú no tiene un problema. Perú tiene documentos de infraestructuras críticas, de estrategias de ciberseguridad, pero que yo hice un enfoque en los países que tienen estrategias nacionales de ciberseguridad. Documentos específicos, fue por eso. Y bien, ustedes son peruanos, yo soy brasileña y latinoamericana, por eso yo quise traer la experiencia de otros países, pero yo sé que Perú sí tiene la parte definida, ellos en Perú son activos críticos, tienen una parte más también desarrollada en ese sentido, pero creo que Perú falta coordinar, falta como más claro quién es la coordinación a nivel nacional y hacerlo, conectar los puntos, falta más en Perú esta parte. Y ya están en desarrollo de una estrategia, por lo que he visto. Correcto. Pero por eso que no comenté de Perú. Aproveché para comentar de otros de la región. Vale, muchas gracias, Bárbara. Bueno, vemos que no hay más preguntas del público y nuevamente un fuerte abrazo a nombre de la comunidad, a nombre de la coordinación de CISOBIT, y te agradecemos mucho por tu participación. Un gusto, muchas gracias. Un honor participar y que disfruten las próximas ponencias. Si te gustó el video, no te olvides de darnos un like y suscríbete. CSTIC TV, tu portal de tecnología e informática.